Les habla el docente Leonardo Díaz Ramírez. En esta ocasión vamos a ver el tema sobre la ilustración, pero antes de ello un pequeño comentario hablando un poco sobre el proceso de feudalismo, porque al aparecer posteriormente la burguesía se torna a través de un proceso cuando se genera, por ejemplo, las grandes cruzadas religiosas, y donde los grandes señores feudales van a invertir en logística militar, van a migrar hacia otros lugares, como también son abandonados por los campesinos de esos territorios. O sea, aprovechan la coyuntura de enrolarse a los ejércitos y abandonar a los señores feudales. Ahí hay un debilitamiento que va a generar posteriormente la reivindicación de los grandes monarcas de la época para retomar la autoridad en sus territorios. Luego de este proceso, cuando hemos visto la aparición de la burguesía, son los que van a liderar los grandes cambios en Europa. Va a haber una relación importante con la gente ilustrada. Bien, ahora, hablando de la ilustración, van a ser personajes que van a marcar un avance científico, tecnológico de la época, porque van a aparecer, por ejemplo, cambios importantes, van a criticar a la monarquía en la parte política, en la parte social, económica y al mismo tiempo en la parte religiosa. Van a proponer nuevos modelos económicos, van a aparecer enciclopedistas que van a redactar, van a escribir tomos como para tener un modelo económico de la época, económico y al mismo tiempo educativo de la época, de tal manera que se va a generar un cambio importante entre la parte de la burguesía y la llamada ilustración. Ahora, yendo al concepto de la ilustración, nos habla que en el siglo XVIII aparece en Europa una cantidad de filósofos y economistas. Los filósofos criticaron la desigualdad social, la monarquía absoluta, la intolerancia religiosa, la censura para las manifestaciones intelectuales y propusieron nuevas formas de organización social y política. Fueron reformadores políticos y sociales. Bien, cuando hablamos de la censura, cuando hablamos de la tolerancia religiosa, vamos a ver que en esos tiempos, como existía la supremacía de la Iglesia, no daban la oportunidad al resurgimiento de otros tipos de religión. Por eso es que hablamos de intolerancia religiosa. Representantes, los principales fueron Charles Louis II, conocido también como el Barón de Montesquieu. Tenemos a Voltaire, como también a Rousseau. Economistas analizaron los problemas de las riquezas, de la producción, del trabajo, del intercambio y de los impuestos. Criticaron el sistema económico mercantilista porque fue el modelo que permanecía en esos tiempos. Y ustedes deben entender, porque ya habrán visto este tema en la parte de la economía, que el mercantilismo básicamente se basaba en la acumulación de metales preciosos, de tal manera que en eso se sustentaba la parte económica de los estados. Pero al ver que esta situación empieza a fracasar, ¿ya? Por eso es que van a poner otros modelos, van a proponer otros modelos económicos. Dice, basado en una reglamentación y el prohibicionismo, así como también al régimen vigente, que eximía a las clases privilegiadas de las cargas fiscales. ¿Qué significa esto? Que no pagaban impuestos la gente, por ejemplo, de la nobleza. Representantes de las nuevas ideas económicas tenemos a los franceses Francisco Quesnay, Vicente Gournay y al mismo tiempo a Jacques Turgot. Bien, prosiguiendo con el tema, tenemos
a los filósofos, los que van a proponer reformas en la parte intelectual. Dice, las nuevas ideas nacieron en Inglaterra en el siglo XVII, donde las revoluciones de 1648 y 1688 reafirmaron el liberalismo político, limitando el poder real, o sea, se le quita, quizás no en todo su nivel, al poder de rey, porque en esos tiempos no existían los tres poderes legislativos. El rey era prácticamente la persona que se encargaba de dar solución a los problemas en esos momentos, y consagrando derechos como las libertades para todos los ingleses. No se olvide que la Ilustración tiene aporte del empirismo inglés y tiene aporte del razonamiento francés. El primer expositor de las nuevas ideas fue el empirista inglés John Locke. Cuando hablamos de este personaje, por favor, primer precursor de la Ilustración en Inglaterra es John Locke, fundador del partido Whig, que había promovido las revoluciones de 1688. Primer personaje, tenemos a Montesquieu. Fue un notable ilustrado amante de la historia y de la literatura, y a los 32 años publica su obra Las Cartas Persas. Tengan mucho cuidado sobre este proceso. Luego residió en Inglaterra, donde estudió un sistema gubernativo, publicando su obra El espíritu de las leyes. Se ocupó de la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones políticas, expuso y criticó las formas de gobierno y sostuvo que debía separarse las funciones del gobierno: legislar, ejecutar y juzgar, atribuyéndoles a los tres poderes distintos del gobierno: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esta división o separación de poderes se practicaba en Inglaterra. Ahí teníamos una monarquía parlamentaria. Voltaire, crítico más implacable del antiguo régimen, radicó en Inglaterra y en 1734, al regresar a Francia, publicó su obra Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses, en las que exponía las teorías de Locke y el régimen liberal inglés, atacando en ellas a la autoridad absoluta y despótica del rey de Francia y la intolerancia religiosa. Voltaire reclamaba la supresión de los privilegios y era partidario de la monarquía, pero limitada por los derechos de los ciudadanos, esclarecida por las luces de la razón y fecundada por la amplia tolerancia religiosa. Vuelvo a repetir, la tolerancia religiosa significa aceptar a otras religiones en esos momentos. Y sostenía la creencia en un Dios animador del mundo y de la naturaleza, como también de la inmortalidad del alma, y atacó a la Iglesia católica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo Voltaire también en este sentido quiere desacreditar a la Iglesia católica, tratando de ver, por ejemplo, la existencia de Dios en este sentido. Rousseau procedía de una familia de artesanos de Ginebra. Sus principales obras fueron una novela conocida como La Nueva Eloísa, en pedagogía su obra El Emilio, y en la parte de la política El Contrato Social. Sostenía que en el estado de naturaleza los hombres disfrutaban de iguales derechos y vivían en plena libertad. Los hombres pasaron del estado de naturaleza al de una sociedad por medio de un acuerdo llamado el contrato social, en el que todos participaron por igual. Tal fue el origen de la sociedad y del gobierno. En consecuencia, todos los hombres deben ser iguales, aun cuando delegan en algunos la función de gobernar, y la fuente de la soberanía es el pueblo. Agregando un comentario, jóvenes, sobre este proceso. Los cambios que se buscan es producto ¿de qué? De una condición social paupérrima en que vivía la población.
La población en esos momentos pagaba impuesto al rey, pagaba impuestos señoriales, pagaba impuestos municipales. Por lo tanto, incluso el diezmo a la iglesia, la población vivía muy empobrecida y lógicamente no tenía participación en la vida política en esos momentos. De ahí la crítica hacia la monarquía en este proceso. Bien, nos toca hablar sobre el pensamiento económico. Al principio del tema les manifestaba de que fue el mercantilismo en una época tan importante que permitía a los estados desarrollarse, buscar colonias. Pero llega un momento que esta situación va a tener que cambiar con las nuevas propuestas que van a sustentar algunos economistas de la época. Dice, el afán reformador hizo surgir dos escuelas económicas como el llamado fisiocratismo y el liberalismo. La fisiocracia, doctrina que tiene sus inicios en Francia en 1750-1775, sostenía que existen leyes naturales absolutas, inmutables, universales, donde la única fuente de riqueza es la naturaleza. Tengan en cuenta entonces que el fisiocratismo se relaciona con el trabajo de la tierra. Representantes de esta escuela, Francisco Quesnay, Roberto Jacobo Turgot y Vicente Gournay. Vicente Gournay, 1712-1759, va a proponer también otro tipo de modelo económico. Dice que la fuente proviene, por ejemplo, de la industria. Propuso la supresión de las corporaciones y reglamentos de los monopolios para obtener la libertad de vender y comprar. Su máxima era dejar hacer, se refería a la industria, y dejar pasar se refería al comercio. Planteó una reforma fiscal en base a un impuesto sobre la tierra. Mucho cuidado, acuérdense de este planteamiento que hace Gournay. Cualquiera que fuese su dueño, yendo así contra la excepción de impuestos de la clase privilegiada. El liberalismo económico, 1776. ¿Quién es su representante? Adam Smith. Se le conoce también como el padre de la economía moderna. Economista, filósofo escocés, y es considerado padre de la economía moderna. Expuso los grandes problemas económicos en su obra La riqueza de la nación. ¿Qué sostiene? Que la única fuente de riqueza era el trabajo y que debía de realizarse en absoluta libertad. El liberalismo se propagó rápidamente en Inglaterra y sus medidas de libre cambio y la libre fabricación permitió desarrollar la riqueza botánica. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza el llamado liberalismo, y eso es el modelo económico que tiene el Perú, el neoliberalismo en toda su magnitud. Por ejemplo, el precio de los productos lo maneja el propio mercado, ¿no es cierto? Cuando un comerciante vende un producto demasiado caro, el ama de casa lo que va a hacer es buscar un precio en otra bodega que sea asequible, por ejemplo, a su canasta familiar. Y por ende, eso va a equilibrar los precios en el mercado, porque aquel productor que no vende, lógicamente que va a tener que bajar su precio de sus productos para poder vender. El enciclopedismo. Decíamos también al inicio del tema que van a ser personajes que se van a dedicar a tratar de escribir libros para orientar el conocimiento ciudadano en eso entonces. Dice, las ideas de los filósofos y de los economistas se propagaron no solo por los libros de los propios pensadores, sino también por los folletos escritos con sencillez
y vendidos a bajo precio. Todo ello se caracterizó por su libro Examen de los dogmas, como es el auxilio predominante de la razón, y se consideró que la razón iluminaba e ilustraba los problemas, de aquí que a estos pensadores se les llamase ilustrados. La enciclopedia, principal instrumento de difusión de las nuevas ideas, fue la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. La enciclopedia era una presentación ordenada y sistemática de los conocimientos humanos por orden alfabético en 28 volúmenes. Fue redactada por un grupo de filósofos y economistas, dirigida por escritores franceses como Diderot y D'Alembert. Diderot atacó el catolicismo en toda forma de creencia. D'Alembert escribió el discurso preliminar de la enciclopedia, reseña de la marcha general de los conocimientos humanos. En la enciclopedia colaboraron Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Quesnay. Repercusión de las nuevas ideas en América. Fíjense ustedes cómo a través de estos nuevos planteamientos de los derechos de libertad que van a aparecer en este proceso de la Ilustración, porque son los personajes en este proceso como Montesquieu, Voltaire y Rousseau los que van a proponer nuevos derechos, como es el caso de la libertad. Y eso va a tener una repercusión importante en esta parte de América. Nos dice que las nuevas ideas fueron conocidas en América por acción de escritores españoles, divulgando las obras como el Emilio, el Contrato Social y la Enciclopedia, que fueron traducidos al idioma español. Aparecieron críticos, es lógico, aparecieron también los reformadores, como el padre Benito de Jerónimo Feijó y Montenegro, quien perteneció al movimiento de la Ilustración de España. Las nuevas ideas despertaron la vida intelectual en América, formándose, por ejemplo, la Sociedad de Amantes del País en Lima, la Real Sociedad Económica de La Habana. Se publicaron periódicos como el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires, la Gaceta de Lima en el Perú y la Gaceta de Santa Fe en la actual Colombia, que estimularon el sentimiento revolucionario, pues sustentaban los principios de libertad, de igualdad, de soberanía popular, de comercio libre, que constituían el programa de los movimientos emancipadores de comienzos del siglo XIX. Las ideas ilustradas, como las de Rousseau, influenciaron sobre dos grandes figuras en América como Mariano Moreno y Simón Bolívar. Entonces, aquí esto va a generar el proceso de cambio a través de la burguesía, porque son personas que a través de los gremios artesanales van a generar riqueza, se van a unir con los ilustrados, dando paso posteriormente a los movimientos de libertad, a los movimientos intelectuales en esta parte de América, para posteriormente ver más adelante esos cambios tanto en América como en Europa, como es el caso, por ejemplo, de la independencia de los Estados Unidos y posteriormente la llamada Revolución Francesa. Manifestaciones culturales en la Edad Moderna. Tenemos acá una serie de cambios. Tenemos el inicio, la introducción del pensamiento heliocéntrico. Aquí vamos a tener a Galileo Galilei dando una explicación científica en el campo de la astronomía. Revolucionó también el pensamiento científico. ¿Cómo así? ¿Qué sostiene el llamado heliocentrismo? Sostiene que la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol y que ésta se encontraría en el centro del universo. El fundamento, el conocimiento se sustentó en el racionalismo
y la experimentación, o sea, la experiencia. Cuando hablamos de este proceso estamos hablando de la razón y la experiencia. Todo proceso en el mundo, como en el caso, por ejemplo, de los fármacos que sacan, por ejemplo, las grandes farmacias, pasan por un proceso de experimentación. La revolución científica, la aparición de la matemática como ciencia exacta. Aquí vamos a tener a este personaje importante conocido como René Descartes. La revolución del problema filosófico. Se orientó en la búsqueda del método científico y el pensamiento filosófico se expresó en el racionalismo y el llamado empirismo inglés.